En un instante, todo lo que crees saber sobre la seguridad escolar y los inesperados actos de violencia se desmorona. Desde la primera acción hasta el último desenlace, descubrirás cómo situaciones tan terribles transformaron comunidades enteras. Exploraremos las historias de aquellos que, con apenas unos minutos, marcaron un antes y un después en la vida de miles. Veremos las secuelas invisibles que persisten mucho más allá de esos eventos y cómo las prisiones se convierten en otro escenario de lucha. Lo que vas a conocer no es solo un recuento de hechos, es el reflejo de las cicatrices que nunca se ven. Número 1. Nicholas Cruz. Nicholas Cruz, un nombre tristemente famoso, es recordado por el devastador ataque que perpetró en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas en Parkland, Florida, el 14 de febrero de 2018. Ese día, un total de 17 personas perdieron la vida y otras 17 resultaron heridas. Cruz, un joven que había mostrado problemas de conducta desde temprana edad, se volvió el centro de atención cuando se convirtió en uno de los tiradores escolares más notorios de la historia moderna. Tras el tiroteo, fue arrestado y sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional en 2022. Desde entonces, ha vivido en una prisión de máxima seguridad, enfrentando un entorno tan duro como el que él mismo creó en la escuela que alguna vez fue suya. Aislado de la población general debido a la amenaza constante que representa, pasa la mayor parte de su tiempo en confinamiento solitario, con apenas una hora diaria para salir de su celda y hacer ejercicio. La vida en prisión para Cruz ha estado marcada por un deterioro constante de su salud mental. Antes del incidente, ya luchaba con diagnósticos de trastorno por déficit de atención, con hiperactividad, ansiedad y depresión, los cuales se agravaron debido a las condiciones de su encarcelamiento. El aislamiento y la falta de interacción humana han hecho que su estado mental se deteriore rápidamente, llevándolo a varios intentos de autolesionarse. A pesar de los esfuerzos de los oficiales penitenciarios por mantenerlo bajo vigilancia constante, Cruz ha caído en un ciclo de pensamientos oscuros, luchando diariamente contra las sombras de su propio pasado. Número 2. Scott Pennington. Scott Pennington era un joven de 17 años cuando llevó a cabo un incidente en la escuela secundaria East Central en Hurley, Mississippi, el 11 de enero de 1995. Utilizando un revólver calibre .38, cobró la vida de 2 estudiantes e hirió a otros 7. El juicio de Pennington fue intenso y emocional, con las familias de las víctimas clamando por justicia. Finalmente, fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La vida en prisión no ha sido fácil para Pennington. Tras ser trasladado a la penitenciaría estatal de Kentucky, en Eddyville, fue rápidamente identificado por otros prisioneros, lo que lo convirtió en un objetivo constante de acoso y violencia. A pesar de estos desafíos, Pennington nunca ha sido el tipo de persona que huye de los enfrentamientos, lo que solo incrementó las tensiones con otros internos. En el año 2014, las cosas se pusieron aún más difíciles para Pennington cuando estuvo involucrado en un altercado violento con un empleado del servicio de comidas de la prisión. Esto provocó que fuera puesto en una celda de aislamiento, un lugar que, en teoría, debía protegerlo de los demás reclusos, pero que, en la práctica, solo agravó sus problemas. Pasar 23 horas al día en una pequeña celda afectó profundamente su salud mental, llevándolo a experimentar alucinaciones, ansiedad y depresión. El aislamiento de Pennington lo sumió en una espiral descendente que lo llevó a considerar la posibilidad de poner fin a su vida en más de una ocasión. A pesar de los intentos de recibir atención psicológica, los efectos del confinamiento prolongado han sido devastadores. Este tipo de aislamiento se ha vuelto común para aquellos involucrados en incidentes escolares, ya que son considerados figuras notorias que atraen violencia incluso dentro de las cárceles. Número 3. Chad Padilla. Chad Padilla, un joven de 16 años, llevó a cabo un acto violento en la escuela secundaria Italy High School en Italy, Texas, el 22 de enero de 2018. Durante el incidente, disparó contra un compañero de clase en la cafetería, hiriéndolo de gravedad.
A pesar de la gravedad de sus acciones, la víctima sobrevivió, aunque quedó marcada de por vida tanto física como emocionalmente. Tras ser sentenciado, Padilla ingresó en prisión, donde la realidad de su situación se hizo rápidamente evidente. Padilla no tardó en convertirse en blanco de agresiones por parte de otros reclusos. Ser conocido como alguien que había protagonizado un acto tan notorio en una escuela lo transformó en el objetivo de constante acoso y violencia. Incluso con las medidas implementadas por las autoridades penitenciarias para mantenerlo seguro, no fue suficiente para evitar que Padilla sufriera intimidación y ataques físicos. El miedo y la incertidumbre se convirtieron en una parte constante de su día a día. El joven enfrentó una existencia difícil tras las rejas, donde los peligros eran constantes y la protección mínima. A pesar de las precauciones, Padilla nunca pudo escapar del ambiente violento de la prisión. La presión y el estrés de vivir en un lugar tan hostil comenzaron a afectar su salud mental, llevándolo a desarrollar un profundo estado de ansiedad y depresión. Un día, Padilla fue encontrado muerto en su celda. Las circunstancias de su fallecimiento siguen siendo inciertas, lo que ha generado diversas teorías y especulaciones. Algunos creen que pudo haber sido el resultado de un ataque, mientras que otros piensan que pudo haber tomado una decisión drástica para escapar del sufrimiento que experimentaba en prisión. Su muerte dejó muchas preguntas sin respuesta, y la investigación en torno a su fallecimiento continúa hasta el día de hoy. Número 4. Luke Woodham. Luke Woodham era un joven de 16 años cuando, en el año 1997, su vida y la de muchas otras personas cambió para siempre. Lo que comenzó como un conflicto personal se transformó en un ataque en la escuela secundaria Pearl High School en Mississippi. Antes de dirigirse a la escuela, Woodham atacó a su propia madre en casa. Luego, con un rifle en mano, llegó a la escuela y disparó en el pasillo, cobrando la vida de 2 estudiantes y dejando a varios más heridos. Tras su arresto, fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, una condena que aún está cumpliendo en la Penitenciaría Estatal de Mississippi, también conocida como Parchman Farm. Desde su ingreso a prisión, su vida ha estado marcada por episodios de violencia y aislamiento. En el año 2000, un incidente con otro recluso lo dejó con heridas en la cabeza y la cara, lo que llevó a las autoridades a ponerlo en confinamiento solitario para su protección. El tiempo que Woodham ha pasado en régimen de aislamiento ha afectado significativamente su salud mental. La falta de interacción humana, el confinamiento prolongado y el estrés han generado en él una serie de problemas psicológicos, incluyendo depresión y ansiedad. Además, ha tenido problemas de salud física, como dolores crónicos y complicaciones digestivas que han empeorado con el paso del tiempo. A pesar de las dificultades, Woodham ha aprovechado su tiempo en prisión para continuar su educación. Obtuvo su diploma de equivalencia general, GD, y ha tomado cursos universitarios a través de un programa de educación a distancia. También ha recibido asesoramiento y tratamiento psicológico para abordar sus problemas mentales, aunque las secuelas del aislamiento continúan afectándolo. En el año 2019, los abogados de Woodham presentaron una demanda contra el Departamento Correccional de Mississippi, alegando que su confinamiento prolongado constituía un castigo cruel e inusual. La demanda se resolvió fuera de los tribunales y, como resultado, Woodham fue trasladado a una unidad correccional diferente, donde sus condiciones de vida mejoraron ligeramente. Número 5. Charles Andy Williams. Charles Andy Williams tenía solo 15 años cuando decidió tomar un revólver calibre 22 y atacar a sus compañeros en la escuela secundaria Santana en Santee, California. El 5 de marzo del año 2001, Williams abrió fuego en el patio de la escuela, quitándole la vida a 2 estudiantes e hiriendo a otros 13. El evento fue un choque para la comunidad, que nunca imaginó que el joven tímido y reservado fuera capaz de tal acto. Williams fue rápidamente arrestado y llevado a juicio, donde fue condenado a entre 50 años y cadena perpetua. Desde entonces, ha estado cumpliendo su sentencia en el Centro Correccional Richard Cajay Donovan en San Diego, California. Su vida en prisión ha estado marcada por múltiples altercados con otros reclusos, lo que lo ha llevado a pasar tiempo en régimen de aislamiento.
A lo largo de los años, Williams ha buscado redención, participando en programas de rehabilitación y educación. Sin embargo, el camino ha sido difícil, ya que las tensiones en prisión lo han llevado a involucrarse en peleas, como la que tuvo lugar en 2011, cuando fue atacado por otro prisionero. A pesar de los contratiempos, ha seguido adelante con su educación y ha recibido apoyo psicológico para tratar los problemas emocionales que lo llevaron a cometer el ataque. En 2006 y 2019 se le negó la libertad condicional, lo que significa que continuará cumpliendo su condena. La familia de Williams también ha sido parte de su lucha, apoyándolo desde el exterior, aunque su situación sigue siendo compleja debido a las restricciones y limitaciones del sistema penitenciario. Número 6. Robert Gladden. Robert Gladden tenía solo 15 años cuando protagonizó un incidente en la escuela secundaria Perry Hall, en el condado de Baltimore, Maryland. El 27 de agosto de 2012, en el primer día de clases, Gladden llevó una escopeta a la cafetería de la escuela y disparó, hiriendo a un compañero de clase llamado Daniel Borrowi. Afortunadamente, Borrowi sobrevivió al ataque, aunque quedó gravemente herido. Gladden fue arrestado y acusado de intento de asesinato, entre otros cargos. En 2013, se declaró culpable y fue sentenciado a 35 años de prisión, aunque se le permitió la posibilidad de libertad condicional después de cumplir 20 años. Actualmente cumple su condena en una prisión de Maryland, donde ha estado desde que era apenas un adolescente. Su vida en prisión ha estado marcada por una estructura muy rígida, con un enfoque en la rehabilitación y la preparación para su eventual reinserción en la sociedad. Ha participado en programas educativos y de formación profesional y ha recibido tratamiento psicológico para abordar problemas de salud mental, incluidos la depresión y la ansiedad. A pesar de estos esfuerzos, Gladden ha pasado por periodos de aislamiento debido a infracciones disciplinarias, lo que ha limitado sus privilegios dentro de la prisión. El enfoque en su rehabilitación ha sido una prioridad, aunque sigue bajo una supervisión estricta, con acceso restringido a actividades recreativas, llamadas telefónicas y visitas. Su historia muestra cómo incluso aquellos que cometen crímenes graves a una edad temprana pueden ser sujetos de programas de rehabilitación en un intento de evitar que vuelvan a delinquir. Número 7. TJ Lane. TJ Lane, con 17 años, llevó a cabo un ataque devastador en la escuela secundaria Chardon, Ohio, el 27 de febrero de 2012. Durante el ataque, Lane disparó contra un grupo de estudiantes, hiriendo a 6 de ellos. 3 de las víctimas, Demetrius Hewlin, Russell King Jr. y Daniel Parmertor, fallecieron como resultado de sus heridas. El juicio de Lane fue una montaña rusa de emociones, no solo para las familias de las víctimas, sino también para la comunidad. En su audiencia de sentencia, Lane mostró una actitud desafiante, llegando incluso a usar una camiseta con la palabra asesino estampada. Fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En prisión, Lane se ganó una reputación notoria entre los otros reclusos, lo que lo hizo tanto temido como despreciado. Inicialmente fue enviado a la institución correccional Allen, pero tras un intento fallido de fuga en 2014, fue transferido a la penitenciaría del estado de Ohio. Su vida en prisión ha estado marcada por un aislamiento casi total, en un esfuerzo por proteger tanto a Lane como a los demás reclusos de la violencia que genera su notoriedad. A pesar del entorno rígido, Lane sigue siendo una figura difícil de tratar para el personal penitenciario. Su comportamiento ha sido errático y a menudo es visto como una amenaza dentro del sistema, lo que ha llevado a mantenerlo en confinamiento solitario durante largos periodos de tiempo. Este confinamiento, aunque necesario para su seguridad, ha tenido un efecto negativo en su salud mental, agravando la tensión psicológica que ya arrastraba desde su condena. Número 8. Kiplan Kinkel. Kiplan Kip Kinkel, un joven de 15 años, protagonizó uno de los incidentes más impactantes en la historia de Oregón el 20 de mayo de 1998. Kinkel fue suspendido de la escuela después de que se descubriera un arma robada en su casillero. Al llegar a casa, en un arrebato de furia, disparó contra sus padres. Al día siguiente,
regresó a la escuela secundaria Thurston y abrió fuego en la cafetería, dejando un saldo de 2 estudiantes fallecidos y 25 heridos. Tras su arresto, Kinkel fue sentenciado a 111 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Ahora, a sus 39 años, ha pasado más de 2 décadas en la Institución Correccional Estatal de Oregón, donde su vida ha estado dominada por el aislamiento. Pasar 23 horas al día en una celda pequeña ha dejado profundas marcas en su salud mental. A pesar de estar confinado, Kinkel ha intentado encontrar un propósito en su vida tras las rejas. Ha participado en programas educativos y ha trabajado en su rehabilitación mental. Sin embargo, las condiciones extremas de su encarcelamiento y la naturaleza de sus crímenes lo han dejado atrapado en un ciclo de soledad y desesperación. Su caso sigue siendo uno de los más trágicos en la historia de los incidentes escolares, tanto por el número de víctimas como por la corta edad de los involucrados. Número 9. Michael Carnell. El 1 de diciembre de 1997, Michael Carnell, con 14 años, llevó a cabo un ataque en la escuela secundaria Heath en West Paducah, Kentucky. Carnell disparó contra un grupo de estudiantes que se encontraban orando en el pasillo, quitándole la vida a 3 de ellos e hiriendo a otros 5. Tras el ataque, Carnell fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En prisión, ha sufrido un constante acoso por parte de otros reclusos, quienes lo han agredido físicamente y lo han sometido a diversas formas de abuso. La vida de Carnell tras las rejas ha sido una lucha interminable por la supervivencia, enfrentándose no solo a los ataques de sus compañeros de prisión, sino también a sus propios demonios internos. Carnell ha pasado años en régimen de aislamiento por su propia seguridad, pero ni siquiera esto lo ha protegido completamente de las agresiones y el tormento psicológico que enfrenta día a día. A pesar de las precauciones, su salud mental ha empeorado con el tiempo, sufriendo de depresión, ansiedad y pensamientos suicidas. En 2022, Carnell solicitó la libertad condicional, citando las condiciones extremas que ha soportado en prisión. Sin embargo, su solicitud fue rechazada, lo que significa que seguirá cumpliendo su sentencia de cadena perpetua. La vida de Carnell en prisión es una muestra de las duras realidades que enfrentan aquellos que han cometido actos terribles a una edad temprana. Número 10. Alex Gribal. Alex Gribal tenía 16 años cuando, el 9 de abril de 2014, perpetró un ataque en la escuela secundaria regional Franklin en Murrysville, Pensilvania. Sin utilizar armas de fuego, Gribal llevó a cabo su ataque con 2 cuchillos de cocina, hiriendo a 20 personas, incluidos estudiantes y un guardia de seguridad. 4 de sus víctimas resultaron con heridas graves, pero afortunadamente todas sobrevivieron. Tras ser detenido, Gribal fue acusado de múltiples cargos de intento de asesinato y agresión agravada. En 2017, se declaró culpable de los cargos y fue sentenciado a un total de 60 años de prisión. Su vida tras las rejas ha estado marcada por un enfoque en la rehabilitación, con terapia psicológica para tratar los problemas que lo llevaron a cometer el ataque. Gribal ha sido diagnosticado con depresión, ansiedad y trastornos de personalidad, problemas que lo acompañaban antes del ataque y que se agravaron con el tiempo en prisión. A lo largo de su condena, ha participado en sesiones de terapia grupal e individual, y su progreso ha sido monitoreado de cerca por los oficiales penitenciarios. Aunque su comportamiento en prisión ha sido en su mayoría cooperativo, sus privilegios siguen siendo limitados, con acceso restringido a actividades recreativas y contacto mínimo con el mundo exterior. El sistema penitenciario ha mantenido un control estricto sobre sus movimientos, asegurándose de que participe en los programas de rehabilitación, con la esperanza de que algún día pueda ser liberado bajo supervisión. Número 11. Dylann Roof. El nombre de Dylann Roof está vinculado a uno de los eventos más trágicos en la historia de Estados Unidos. El 17 de junio de 2015, Roof, de 21 años, ingresó en una iglesia en Charleston, Carolina del Sur, y abrió fuego contra un grupo de feligreses, quitando la vida a 9 personas.
Su motivo fue el odio racial, lo que convirtió el ataque en un crimen de alto perfil que sacudió a la nación. Roof fue rápidamente arrestado y durante su juicio no mostró remordimiento alguno por sus acciones. En su juicio, fue condenado a la pena de muerte, convirtiéndose en uno de los pocos que enfrentan dicha sentencia por crímenes relacionados con el odio racial. Actualmente se encuentra en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, donde pasa sus días en confinamiento solitario. Su vida en prisión está estrictamente controlada. Roof pasa 23 horas al día en su celda, con acceso limitado a interacciones humanas. No tiene contacto con otros reclusos y está aislado del mundo exterior, sin acceso a internet ni llamadas telefónicas. Solo tiene breves momentos de recreación y todas sus actividades son supervisadas de cerca por el personal penitenciario para evitar cualquier acto de violencia o radicalización. Aunque algunos creen que Roof merece las condiciones en las que se encuentra, otros sostienen que el confinamiento solitario prolongado puede tener efectos devastadores en la mente humana. En cualquier caso, Roof sigue siendo una figura emblemática de las consecuencias del odio y la violencia en la sociedad moderna. Número 12. Mitchell Johnson y Andrew Golden. Mitchell Johnson y Andrew Golden eran dos jóvenes que, a los 13 y 11 años respectivamente, llevaron a cabo un ataque devastador en la escuela secundaria Westside en Jonesboro, Arkansas, el 24 de marzo de 1998. Los dos chicos activaron la alarma de incendios para atraer a estudiantes y profesores fuera del edificio y luego abrieron fuego desde una posición escondida, causando la muerte de 4 estudiantes y un profesor, además de herir a otros 10. Dada su corta edad, Johnson y Golden fueron juzgados como menores de edad y recibieron la máxima pena permitida por la ley en ese momento: reclusión hasta que cumplieran 21 años. Johnson fue liberado en agosto de 2005, mientras que Golden salió de la cárcel en mayo de 2007. Sin embargo, la vida después de su liberación no fue fácil para ninguno de los dos. Johnson fue arrestado nuevamente en 2007 por posesión ilegal de un arma de fuego y más tarde fue sentenciado a 4 años en prisión federal. Posteriormente, enfrentó más problemas legales, incluyendo cargos por robo y posesión de sustancias controladas en 2008. Andrew Golden, por su parte, intentó vivir una vida discreta tras su liberación, pero su pasado lo siguió. Aunque mantuvo un perfil bajo, las familias de las víctimas y la comunidad en general nunca pudieron olvidar el daño causado, lo que complicó su reintegración a la sociedad. Número 13. Jalen Freiberg. Jalen Freiberg, con apenas 15 años, llevó a cabo un ataque en la escuela secundaria Marysville Pilchuck en Washington, el 24 de octubre de 2014. Invocando una aparente disputa personal, Freiberg disparó contra un grupo de estudiantes que habían sido sus amigos cercanos. El ataque resultó en la muerte de 4 de sus compañeros, incluido su primo Andrew Freiberg, y dejó a otros 3 heridos. Tras el ataque, Jalen Freiberg se quitó la vida antes de ser detenido por las autoridades. Su acto dejó devastada a su familia y a toda la comunidad de Marysville, quienes no podían comprender cómo un joven que parecía tan sociable y querido por sus amigos había llegado a cometer un acto tan trágico. La investigación posterior reveló que Freiberg había estado luchando con sentimientos de rechazo y desesperación en los días previos al ataque. La falta de comunicación y la presión emocional que sentía lo llevaron a tomar decisiones irreparables. Su muerte fue vista como el cierre de una tragedia que, de otro modo, podría haberle costado la vida tras las rejas en un entorno penitenciario. Número 14. José Reyes. José Reyes, con solo 12 años, fue uno de los más jóvenes en llevar a cabo un acto violento en una escuela. El 21 de octubre de 2013, Reyes ingresó a la escuela secundaria Sparks en Nevada con una pistola que había tomado de su casa. Durante el ataque, disparó y acabó con la vida de un maestro llamado Michael Lansbury, además de herir a 2 estudiantes antes de quitarse la vida. La comunidad quedó conmocionada por la corta edad de Reyes y el impacto del ataque. Se descubrió que el joven había estado luchando con problemas emocionales y sociales y dejó notas en su mochila que sugerían el dolor que estaba enfrentando.
Su madre, al revisar su hogar después del incidente, encontró indicios de que Reyes había accedido a las armas familiares antes de llevar a cabo su trágico acto. El ataque en la escuela secundaria Sparks fue un recordatorio doloroso de los problemas emocionales que pueden experimentar incluso los niños más jóvenes y cómo la falta de intervención oportuna puede llevar a tragedias devastadoras. Aunque Reyes no tuvo que enfrentar las consecuencias de su acto en prisión, es probable que, de haber vivido, hubiera enfrentado una vida muy complicada en el sistema penitenciario, dada su edad y vulnerabilidad. Número 15. Jeffrey Wise. Jeffrey Wise, con 16 años, protagonizó uno de los ataques más devastadores en la historia de las escuelas de Estados Unidos. El 21 de marzo de 2005, Wise irrumpió en la escuela secundaria Red Lake en Minnesota y abrió fuego, matando a 9 personas, incluyendo su propio abuelo antes de suicidarse. El ataque fue el resultado de una vida marcada por la tragedia y la inestabilidad. Wise, cuya vida estuvo plagada de problemas emocionales desde una edad temprana, había perdido a su padre por suicidio y su madre sufrió un daño cerebral severo en un accidente automovilístico. Fue criado por su abuelo, un oficial de la policía tribal, y su pareja, a quienes también les quitó la vida antes de dirigirse a la escuela. El ataque en Red Lake dejó una cicatriz profunda en la comunidad. Wise era conocido por su interés en temas oscuros y su admiración por figuras históricas relacionadas con la violencia. Su vida, aunque corta, fue un reflejo de la desesperación y el aislamiento que puede sufrir un joven sin el apoyo adecuado. Aunque Wise no vivió para enfrentar un juicio o una sentencia, su historia es un recordatorio del impacto que pueden tener las adversidades personales en las acciones de una persona. Número 16. Eric Harris y Dylan Klebold. El 20 de abril de 1999, Eric Harris y Dylan Klebold, estudiantes de último año de la escuela secundaria Columbine en Littleton, Colorado, llevaron a cabo uno de los ataques más conocidos en la historia de Estados Unidos. Durante el ataque, que duró aproximadamente 49 minutos, Harris y Klebold usaron armas de fuego y explosivos para atacar a sus compañeros y profesores, matando a 13 personas e hiriendo a otras 24 antes de suicidarse. El ataque en Columbine fue devastador, no solo por el número de víctimas, sino por la planificación meticulosa que realizaron los dos jóvenes. Ambos habían estado preparando el ataque durante más de un año, construyendo explosivos y adquiriendo las armas utilizadas en el ataque. Las motivaciones detrás de sus acciones aún son objeto de debate, pero el evento puso en evidencia problemas profundos en torno a la salud mental, el acoso escolar y el fácil acceso a las armas. Aunque Harris y Klebold no vivieron para enfrentar las consecuencias de sus acciones, el ataque en Columbine cambió para siempre la forma en que las escuelas y las comunidades en Estados Unidos abordan la seguridad escolar y los problemas de conducta de los estudiantes. El impacto cultural del ataque fue inmenso, dejando una huella imborrable en la memoria colectiva. Número 18. Adam Lanza. El 14 de diciembre de 2012, Adam Lanza, de 20 años, llevó a cabo un ataque en la escuela primaria Sandy Hook en Newtown, Connecticut. Durante el ataque, Lanza le quitó la vida a 20 niños y 6 miembros del personal de la escuela antes de suicidarse. Antes de dirigirse a la escuela, Lanza había disparado contra su madre en su hogar. El ataque en Sandy Hook fue uno de los más devastadores de la historia moderna, en gran parte por la corta edad de las víctimas. Lanza, que había luchado con problemas de salud mental durante años, mostró un comportamiento cada vez más retraído en los meses previos al ataque. Su fascinación por la violencia y su acceso a armas de fuego, compradas legalmente por su madre, fueron factores clave en la tragedia. A pesar de que Lanza no vivió para enfrentar la justicia, su acto dejó una marca indeleble en la sociedad, generando debates sobre el control de armas y la salud mental. Las familias de las víctimas, así como la comunidad de Newtown, siguen luchando por encontrar respuestas y justicia para los seres queridos que perdieron en un acto tan cruel e inesperado. Número 19. Christopher Harper Mercer.
Christopher Harper Mercer, un estudiante de 26 años, protagonizó uno de los ataques más letales en un campus universitario el 1 de octubre de 2015. El ataque tuvo lugar en el Umpqua Community College en Roseburg, Oregón, donde Mercer abrió fuego en una clase de inglés, quitándole la vida a 9 personas e hiriendo a otras 8. El ataque culminó cuando Mercer se quitó la vida al ser confrontado por la policía. Mercer había adquirido varias armas de fuego legalmente y llevaba un chaleco antibalas el día del ataque. Los detalles que surgieron tras el trágico evento revelaron que Mercer había tenido un historial de problemas de salud mental y que había desarrollado una fascinación por otros ataques masivos. Sus escritos personales y las investigaciones posteriores revelaron que Mercer había planeado su ataque meticulosamente con la intención de causar el mayor daño posible. El ataque de Mercer fue un golpe devastador para la comunidad de Roseburg, que nunca imaginó que una tragedia de tal magnitud pudiera ocurrir en su pacífico entorno. A raíz del incidente, el debate sobre el acceso a las armas y la salud mental cobró nueva fuerza en Estados Unidos. Mercer, al igual que muchos de los responsables de actos violentos de esta magnitud, no vivió para enfrentar las consecuencias legales de sus acciones, dejando tras de sí un rastro de dolor y preguntas sin respuestas. Número 20. Salvador Ramos. El 24 de mayo de 2022, Salvador Ramos, un joven de 18 años, perpetró un ataque devastador en la escuela primaria Robb en Uvalde, Texas. Ramos ingresó armado a la escuela, donde disparó de manera indiscriminada, causando la muerte de 19 niños y 2 maestras antes de ser confrontado por las autoridades. El tiroteo duró alrededor de 45 minutos y Ramos fue abatido por un oficial de la patrulla fronteriza que se encontraba fuera de servicio en ese momento. Ramos había mostrado signos de conductas preocupantes antes del ataque, incluidos problemas de comunicación y un historial de acoso escolar. A medida que se desarrollaron los hechos, se descubrió que Ramos había utilizado las redes sociales para expresar su frustración y anunciar sus intenciones. Su obsesión con otros ataques violentos también fue un factor clave que llevó a este desenlace trágico. El ataque en la escuela primaria Robb fue un golpe devastador para la comunidad de Uvalde y para todo el país, generando un nuevo llamado a revisar las políticas de seguridad escolar y el control de armas en Estados Unidos. Aunque Ramos no enfrentó un juicio debido a su muerte en el enfrentamiento con las autoridades, las secuelas de sus acciones seguirán resonando durante muchos años, mientras las familias de las víctimas y la comunidad buscan formas de sanar después de una tragedia tan profunda. Al final, el impacto de estas tragedias es una herida que la sociedad aún no ha logrado cerrar.